empezar a grabar a partir de ahora. ¿Estamos, chicos? Con el tema del modding. Sí, nazi. Sí, profe. Bueno. Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar? Mira, yo veo mucho en YouTube uno que se llama Nate Gentile. Fíjate, está muy bueno. En YouTube. Para quiero ver este. Mira esto lo que es. Oh, me agranda todo menos eso. A ver, alguien quiere entrar. Hola Sofi, ¿cómo te va? Nate Gentile, ahí lo vi que lo tenés anotado. Me volvió este. Esto es un blog. Bueno. Mira esto, se hizo una mesa el chabón. Y en la mesa le puso todos los componentes, le puso tubos de LEDs, que generalmente son tubos de refrigeración también, porque usan algunos tipos, algunos equipos usan refrigeración a agua o con líquido refrigerante, que genera una mejor salida del calor. Y este se hizo una mesa con tapa de cristal, mira, está buenísimo. Bueno. Entonces, chicos, resumiendo, sintetizando, volvemos a tomar el documento. Gabinete, ¿qué es? Es la caja de la compu que sirve para guardar todas las cosas que componen la computadora, los principales componentes, la protegen y los reúnen en un mismo sitio. Los materiales de fabricación generalmente aluminio, acero, plástico, vidrio, cristal, eh, acrílico. Eh, Mal llamada CPU, recordemos que la CPU entonces es el microprocesador solamente. Tenemos mucha cantidad de variantes en cuanto a tamaño, los bar bombs que son los cubitos, los tower y mini towers, los de sobremesa, los servidores y racks que son solamente para computadoras muy grandes. Tenemos el tema del modding que es para hacer los gabinetes personalizados y con muchas cosas que tienen que ver con el mundo gamer. Y también con el de diseñadores y personas que trabajan con computadoras de muy alto rendimiento. Y tenemos dentro de lo que es el gabinete, dentro de lo que serían sus partes, tenemos las bahías, que son los espacios para colocar dispositivos. Y esas bahías vienen de 5,25 pulgadas, de 3,5 pulgadas. Algunos gabinetes tienen más bahías que otros. Y nada más, creo que con eso agotamos el tema monitores. ¿Sí? ¿Qué monitores? Estoy diciendo gabinetes. Paneles frontales para conectar dispositivos y paneles traseros para, bueno, también conectar dispositivos y que se permita la salida de todas las cosas que tiene integradas el gabinete dentro. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que agregar, chicos, al tema? Al tema gabinetes. No, está todo bien. ¿Todo bien? Ujú. Sí, sí, está bien. Buenísimo. Bien, vamos entonces al siguiente tema que no está muy desvinculado del gabinete, sino que está muy relacionado, ya que está metido dentro del gabinete este elemento, que es la fuente de alimentación. ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me podría decir qué es la fuente de alimentación? ¿A quién le tocó ese tema? A Eugenia. Yo, acá estoy. Hola Eugenia. Vale. Contanos qué es lo que vos más o menos leíste o escribiste sobre fuente. Acá igual te estoy macheteando con el documento. Bien. Bueno, no lo veo si lo sacas. Acá. Bueno, la fuente de alimentación es la pieza fundamental en un equipo o dispositivo electrónico, ya sean las computadoras o las impresoras. Su función es recibir la corriente alterna y convertirla en energía. También consta de un circuito especialmente creado para la conversión de la energía eléctrica
Y bueno, las partes no me las acuerdo todas. Bueno, no importa, no importa. Me importa porque técnicamente no Son, nos vamos a meter mucho. Los juegos de condensadores, puerto de conexión AC, armazón de aluminio convertidor, bobina de transformación eléctrica, creo que era, Sí, una bobina. y botón de tipo switch para encendido. Bien. Ah, para que acá tengo una abierta. No los abandoné, me fui a buscar una fuente. Ah, Estoy acá, estoy acá. Si hablo de acá, ¿me oyen? sí, yo te escucho. Ah, Sí, te micrófono. pides. Sí, se escucha. Pero tenía una fuente desarmada y ahora no la tengo más. Bueno, nada que no podamos resolver con un destornillador. Bueno, acá volví. Tengo un par de fuentes acá, viejas, para mostrarles. La fuente de alimentación, entonces, la principal función que cumple es darle corriente a la compu. Darle energía a la computadora y a todos los Exacto. elementos que están dentro del gabinete. Por eso tiene tantos cables Sí. la fuente de alimentación, porque tiene que asistir con energía eléctrica a la motherboard, a cada una de las unidades de disco, si tenés discos ópticos también. Las placas de video a veces requieren alimentación independiente. Algo que vos dijiste que es muy importante y que es interesante que todos lo sepan y lo entiendan, vos dijiste que transforma la corriente alterna en continua. Claro, en energía. Bien. ¿Todos saben qué es la energía, qué es la corriente alterna y continua? Sí, yo lo vi el año pasado ¿cómo es? Allá en el Claro, ustedes con la formación técnica lo ven seguro, lo aprenden. Bueno, la corriente alterna, chicos, es la corriente que circula por nuestras casas, por nuestras instalaciones domiciliarias, ¿sí? Eh, a ver si yo encuentro acá un gráfico de corriente alterna. La corriente alterna, no sé si alcanzan a ver ahí la definición que encontré. No. No estoy Pero No, no compartiendo. se ve. esa corriente no es la que viene de la que nos da la luz a nosotros. Claro, por eso digo que es la energía domiciliaria, la que circula por... Claro, es la que sale, bueno, en este caso de la central hidroeléctrica, ¿no? Bueno, de nuclear. La que viene del interconectado nacional, Claro. por los marcianitos esos que están en la ruta y... Bien. Y esa es la que llega a la cooperativa y la cooperativa te la distribuye hasta tu instalación domiciliaria. ¿Y eso qué tiene con las fuentes de alimentación? Bueno, ahí llegamos a ese punto. La corriente alterna es una corriente eléctrica variable, donde las cargas cambian el sentido del movimiento de manera periódica, nos dice esta definición de Oxford Language, que la verdad que no sé de dónde salió porque busqué y apareció esto. Según Wikipedia, es la corriente en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. ¿Qué significa que varían cíclicamente? Que tiene picos y el pico de la tensión máxima se da en forma de ciclos, ¿sí? Es decir, que es una corriente oscilatoria, como pulsante, donde ¿vieron su corazón que late? Pac, 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 pac? Bueno,
Algo así hace la corriente eléctrica, la corriente alterna. Llega a su pico y baja, llega a su pico y baja, llega a su pico y baja en forma cíclica. Acá tenemos algunos gráficos para que ustedes lo vean con más claridad. Tiene una oscilación como esta que vemos en este gráfico. ¿Lo ven el gráfico? Son todos iguales acá los gráficos. Todos dicen lo mismo. Pero No, no se No, ve. bro. ¿no se ve? ¿No estás compartiendo la pantalla? Ah, ¿viste? Claro, no se ve. Qué payaso que soy. Pensé que lo estaban viendo. Ahora sí. Ahí sí, sí se ve. Sí. Ese clásico gráfico de la onda sinusoidal les muestra que la corriente alterna llega a su máximo voltaje en forma cíclica. Llega a su máximo voltaje y baja a cero y luego al mínimo en sentido inverso. Luego sube, luego baja, luego sube, ¿sí? ¿Ustedes saben cuál es la corriente que sale de la pared de sus instalaciones domiciliarias cuando ustedes enchufan algo? ¿Qué voltaje tienen? Creo que 80 por ahí, No, me parece. ¿No? ¿Un poco más? no, Ah. bastante más. No, porque 200 no. ¿Sí? ¿O sí? 220. Ah, 200. Ah, claro. Ah. 220 voltios. El voltaje de la corriente que circula por las paredes de sus casas, chicos, es de 220 voltios. Pero no son 220 voltios continuos, sino que alternan esos 220 voltios en los picos de esta cresta. En los picos de esta onda es donde realmente se producen los 220 voltios. Por eso se la llama corriente alterna, porque alterna sus voltajes entre el pico más alto y el pico más bajo. Ahora, estas ondas tienen una frecuencia, es decir, cada cuánto tiempo se produce el pico de la cresta. Bueno, habitualmente la frecuencia de movimiento de onda de la electricidad es de 60 a 66 Hz. Eso significa que esta cresta se alcanza 60 a 66 veces por segundo. O sea, en cada segundo tenés 60 veces la onda de la electricidad en su pico más alto. ¿Se entiende? Esto es válido para las señales de radio, para todo tipo de radiofrecuencia. Se usa este tipo de gráfico para ejemplificar los ciclos, las frecuencias, las amplitudes de la onda, las longitudes de la onda. En este caso solamente nos interesa saber que cuando vos metés los dedos en el enchufe, vas a recibir 220 voltios en tu dedo 60 veces por segundo. ¿Sí? Bueno, esa corriente a la computadora no le sirve. A ningún dispositivo electrónico le sirve la corriente continua. Le sirve la corriente alterna. No le sirve la corriente pulsante. Porque vas a recibir corriente en un momento sí, en un momento no. En un momento sí, en un momento no. En un momento sí, en un momento no. La computadora y los diferentes dispositivos electrónicos requieren la energía constante. Entonces, ¿qué tenemos como contrapartida de la corriente alterna? La corriente continua. ¿Sí? La corriente continua tiene un gráfico que la identifica como este. Es una corriente uniforme. Todo el tiempo está generando, produciendo o entregando el mismo voltaje. ¿Sí? ¿Qué dispositivos tienen corriente continua, chicos? Que todo el tiempo están dando la misma cantidad de energía. Acá lo tenemos más graficado. Los son celulares. Claro, La compu, máquinas, el ¿no? tele. Claro, la Todo. batería. Las baterías y las pilas Ujú. proporcionan energía continua. Todo el tiempo te tiran, qué sé yo, la pila común, las pilas Duracell, las de las chiquitas, medianas y grandes, tienen 1,5 voltios. ¿Sí? La batería del auto, ¿cuántos voltios tiene la batería del auto? Por lo menos el mío tiene 12. 12, sí señor. La batería de los automóviles tienen, la 99% de los casos, 12 voltios. La batería de sus teléfonos tiene creo que 3,3 voltios, una cosa así tira.
Cada batería tiene una energía que entrega en forma continua. Bueno, esa es la energía que necesita una computadora. Energía continua y no necesita los 220 voltios tampoco. Es una locura meterle 220 voltios a un microprocesador, a una memoria RAM, a una motherboard. La compu funciona con voltajes bajitos, con 5 voltios, 3 voltios, ¿sí? ¿Y quién se encarga de distribuir esos voltajes? Nuestra querida amiga, la fuente de alimentación. Fuente de alimentación PC. La fuente lo que hace es eso, esa conversión de energía alterna en energía continua, ¿sí? Que es lo que puso acá la compañera en su resumen, ¿sí? ¿Cómo lo hace? A través de dispositivos electrónicos que sirven a tales fines. No nos vamos a meter mucho en el funcionamiento porque no es nuestro objetivo. Simplemente saber que esa fuente es la que proporciona energía eléctrica a nuestros componentes dentro de la computadora y que transforma la energía alterna en energía continua. Corriente alterna en corriente continua. ¿Alguien conoce la banda AC/DC? Sí, Sí. Bueno, sí. la banda AC/DC tiene su nombre por eso, corriente alterna, corriente directa. Y el símbolo que le ¿sí? ponen en el medio es un rayito, por eso le pusieron el nombre de la banda. ¿En serio? ¿Sí? ¿Viste que es Ay. AC, un rayito DC? Sí, Y en los sí. dispositivos electrónicos que son importados, generalmente atrás dice AC/DC. Y vos decís, ¿qué son? ¿Fan de la banda estos tipos que le pusieron eso ahí? No, es porque en realidad te dice que, bueno, que transforma corriente directa en corriente alterna en corriente directa. Mira. Bueno, después tenemos una cuestión de las fuentes que tiene que ver con la energía que dan, que no es la cantidad de voltios, sino la cantidad de vatios. La cantidad de vatios es la potencia de esa energía, o sea, cuánta cantidad de objetos puede llegar a alimentar esa fuente. Nosotros acá estamos viendo, por ejemplo, no sé si ustedes ven en la pantalla que yo tengo acá una que dice TX850. ¿Se ve? Sí, se ve. Acá tengo otra que dice BS550. Acá hay una que dice AX1500. Bueno, esos números que aparecen en las fuentes de alimentación es la cantidad de watts o vatios que es capaz de proporcionar la fuente a una computadora. Yo ahora tengo acá una de 500. De 500. No sé Bien. si- ¿De qué me sirve a mí, chicos, saber eso? ¿Cuál es que yo qué sé que tengo que ponerle a mi compu? Bueno, depende los elementos que tenga la computadora adentro, van a necesitar una fuente de más valor de watts o menor valor de watts que instalar, ¿sí? Hablando en términos así, si buscáramos un ejemplo, qué sé yo, de algo cotidiano, es como si vos tuvieras que saber qué cantidad de gente va a ir a comer a tu casa para saber qué cantidad de comida tenés que hacer. Es decir, si van a ir 10 personas, tenés que hacer comida para 10 personas, tenés que hacer 10 porciones, ¿sí? Si van 5, vas a tener que preparar para 5. Y si preparas para 10, ¿qué pasa? Y les va a sobrar. Pero si van a ir 10 personas a comer a tu casa y vos preparás para 5, ¿qué va a pasar? Que se van a quedar con hambre. Falta. Va a faltar comida. Si vos tenés una fuente chiquita, una fuente de 500 watts, y todos los componentes de tu computadora, discos SSD, grabadora de Blu-ray, una tarjeta de video muy grande, un procesador que consume mucho, requieren 800 watts, y tu fuente de 500 no te va a andar. La fuente de 500 no va a alcanzar a alimentar, a darle de comer a todos esos componentes de la compu, ¿sí? Y la compu no va a andar, obviamente. La vas a enchufar y algo no va a funcionar. No te va a prender el disco, no te va a prender la placa de video, o directamente la motherboard no arranca, ¿sí? Entonces, si vos tenés que la suma de tus componentes arrojan que necesitas 500 watts y le pones una fuente de 800, joya, no va a pasar nada. Esos 300 van a ser una reserva de la fuente por si en algún momento le enchufas otra cosa, pero no va a pasar nada, no se va a quemar, no se va a calentar ni nada. Te va a sobrar, te sobra alimentación, ¿sí? Lo que no te puede faltar.
¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Dejo de compartir y paso a mostrarles una fuente de Uli. Estoy yo en... Sí. Acá tenemos una fuentecita, una fuente viejita. ¿La ven? Creo que se puso Sí. al revés. Bueno, ¿qué tiene la fuente? En la parte trasera tiene la llave de encendido, ¿sí? Tiene un ventilador, porque esto también levanta mucha temperatura. Ahí tenés una fuente, vos también, mira, el Tizi tiene una fuente. Estamos dando clase en tándem. Y tiene el enchufe para que vos conectes el cable a la corriente que viene de la pared, la corriente de la instalación domiciliaria. Esa es la mímica. ¿Que de cuántos voltios era esa corriente? Esta de voltios es de 230 y de watts 500. Bien. Esa es una fuente de 500 vatios y de 220 voltios. Acuérdense, la corriente que sale del enchufe de sus paredes, de sus casas, es 220 voltios. Él dijo 230, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que la fuente se banca a 230. O sea que si vos tenés un pico de tensión que llega a 230, no se va a quemar. O sea, se banca hasta 230. ¿Saben que ese voltaje varía en diferentes países? Por ejemplo, en Brasil usan 110. Si vos llevas un dispositivo tuyo eléctrico a Brasil y lo enchufás, vas a necesitar un transformador porque no te va a alcanzar para... Lo mismo si te traes un dispositivo electrónico de Brasil y lo enchufás acá en la Argentina, se te quema. Porque está preparado para 110 voltios y vos lo metés en 220. Le metiste el doble de corriente y lo quemaste. Bueno. Y la fuente, chicos, del otro lado parece, ¿vieron esos? Parece un corazón artificial para trasplantes. Del otro lado de la fuente tenés un montón de cables que salen y que cada uno tiene una función. Yo se los voy a poner en un grafiquito después, en un apunte que vamos a hacer con todos la ampliación de los temas. Y en este manojo de cables tenés algunos cables. Ahora quiero asegurarme que... Ahí está, ahí me veo bien yo. Este cable Olí, ¿qué me grandote... tardé? ¿Eh? No, estamos con los cables de la fuente. La fuente del otro lado tiene un manojo de cables y cada uno de esos cables tiene una función. Por ejemplo, este largo es para la motherboard. Este es el enchufe, el conector que va a darle alimentación a la motherboard. Y que tiene cablecitos de todos colores. Cada color significa... Este también. Este cablecito es para el microprocesador, que tiene un toma en la motherboard. Y después tienen para los discos, ¿sí? Estos son diferentes tipos de discos. Esta en particular es una máquina, es una fuente vieja, así que tiene... A ver. Quiero que solamente se vean estos dos. Estos dos enchufes son para los viejos discos IDE que ya prácticamente no se usan más, ¿sí? Ahora se usan los SATA, que llevan este tipo de conector plano, chatito. Yo lo muestro, no sé si ustedes lo están viendo bien. Bueno. Esta es una fuente más moderna, esta es una fuente más nueva. Tiene un ventilador muy grande en la parte inferior, porque es de mayor voltaje, es de mayor potencia. Esta es una 500. ¿Cómo se sabe cuál es el valor de watts que tira tu fuente? Y tenés que buscarlo, en algún lugar está el modelo. Generalmente el modelo tiene que ver con los watts. En esta en particular se alcanzan a ver adentro, a través de la rejita, se ven los componentes electrónicos, la fuente, la bobina, el circuito, todo lo que nos decía recién la Euge, que puso en su informe. Quiero salir de acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahora de la fuente? No, todo bien. Ahí estoy leyendo el chat, ninguna pregunta.
¿Qué es lo que nos interesa entonces de la fuente? ¿Para qué sirve? Transforma corriente alterna en corriente continua. Provee energía eléctrica a todos los componentes de la computadora, del gabinete. En voltajes pequeños, 3, 5. También protege al resto de los componentes de la computadora. ¿Por qué? Porque la fuente tiene un fusible que, si la corriente que recibe se eleva mucho por encima de lo que tolera, salta ese fusible y se corta el suministro eléctrico. Si no, ¿qué pasa? Pasa el voltaje al resto de los componentes y la computadora se puede quemar, ¿sí? Se te puede quemar una motherboard, un micro, una memoria, un disco. Y la fuente en particular es uno de los componentes más baratos que se te puede llegar a quemar. Vamos a ver cuánto vale una fuente de alimentación. Profe, Sí, con respecto a los tipos de fuentes, que eran, yo investigué y son dos. sí, Sí, que por ejemplo son las AT, o no sé cómo se dicen, sí. que son los modelos más viejos y que se conectan directamente a la placa base, y las AT son los más nuevos, y esos están, o sea, se mantienen en constante actividad. ¿Cómo sería eso? Bueno, a ver si vos lo tenés por acá. Estaba en el informe. Estos, los AT, dice que se conectan directamente a la placa base. Su activación depende plenamente de un interruptor de voltaje. Claro, y genera un gran riesgo a la integridad del equipo. Bueno, este tipo de fuente, estos tipos de fuentes no tiene filtros, no tiene ningún tipo de fusible, y la corriente pasa directamente de la fuente a los componentes de la computadora. Las ATX, Claro, o sea, los modelos más viejos. claro, si vos tenés una suba de tensión, la suba de tensión pasa directamente a los componentes. O sea, es como un intermediario entre la corriente de la pared y los componentes de la computadora, pero no hay nada que lo filtre. Transforma la energía y nada más, y la pasa directamente a los componentes. La ATX dice que se mantiene en constante actividad porque está como todo el tiempo transformando, ¿sí? Mantiene la tensión que necesita en todo momento. Eso es lo que las diferencia unas de otras. Le da mayor protección a los componentes que alimenta, una porque están protegidas por fusibles y otra porque está todo el tiempo trabajando, no solamente cuando se la necesita. Los AT solamente hacían la transformación cuando la necesitaba. Están todo el tiempo transformando. También tenés las modulares, las fuentes modulares y las no modulares. Las modulares permiten que vos saques los cables, ¿sí? Y los conectes a través de unos pequeños switch. Puedes sacar y poner. Y las otras no, vienen los cables ya directamente, sale el manojo de cables de la fuente. A ver si acá hay alguno en Mercado Libre para ver. Miren, acá tenemos algunos precios de fuentes para que se den una idea de cuánto vale este componente, este dispositivo. 1.900 pesos vale esta fuente. No es caro si vos te pones a pensar que una motherboard sale 6, 7 o 10.000. ¿Sí? Se te quema una motherboard y es muy grave. Se te quema la fuente, no es tan grave. A ver si encuentro las fuentes. ¿Ven? Bueno, hay algunas fuentes de mayor gama que valen más caras. ¿Qué sé yo? Mira, esta fuente vale 13.000 pesos. Es de 600 watts. Tiene un cooler con luces LED. Ya es para alguien que está trabajando en algo de modding. ¿Sí? Si trabajas en modding, si querés personaliza tu compu, y sí, te vas a comprar una fuente de estas y no una de 2.000 pesos. Profe, no estás compartiendo pantalla. Otra vez. Menos mal que me avisaste. Toda tu pantalla. Aquí vamos de vuelta. Perdón, me olvido lo de compartir pantalla. Miren, les decía que acá tenemos entonces las fuentes genéricas, fuentes básicas comunes, 2.000 pesos, una fuente de 550 watts, 2.500, esta que dice que es de 600, y tienen una fuente como esta que yo les estaba mencionando recién, que vale 14.000 pesos, de 600 watts, pero tiene lucecitas LED, tiene el ventilador iluminado, tiene más chiches, ¿sí? Si haces modding vas a usar esta, y si no vas a usar alguna de las otras. Acá hay una de 750 que vale 16.000 pesos.
Pero en una computadora común, ¿sí? De uso doméstico, si a mí se me quema la fuente, bueno, con 2000 y pico de pesos lo solucionan el problema. Lo grave es que pase la corriente y se quemen componentes internos de la máquina. Les quería mostrar lo de fuente modular. A ver si aparece lo que yo quiero que ustedes vean. Bueno, esto, las fuentes modulares, lo bueno que tienen, lo piola que tienen es que vienen los cablecitos por separado. Vos los conectás a la fuente, a los tomas que tiene a tal fin. No tenés el manojo de cables que sale directamente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto también tiene que ver con la estética y con la funcionalidad en cuanto a que no ocupes espacio el cohete dentro del gabinete. Si vos tenés que alimentar un solo disco en la máquina, ¿para qué vas a tener 4 o 5 cables dando vueltas ahí que no los estás usando? Conectas solamente el cable del disco que tenés. Eso es lo bueno, lo piola de las fuentes modulares. Que vos conectás los cables que necesitas, nada más. No conectás los cables que no necesitas. Eso hace que también se mejore la refrigeración dentro del gabinete. Mientras menos espacio hay ocupado, el aire circula mejor. Esta fuente es una fuente modular, no es tan cara, vale 3.000 pesos y es de 1000 watts. Ah, no, son los cables. Son los cables del cable nada más, no la fuente. Me parecía muy barato esto. Así que bueno. Chicos, dudas, preguntas acerca de fuentes y gabinetes. Los escucho. No, se entiende. Se entendió todo. Nadie se pregunta qué pasa con las computadoras portátiles. ¿Las computadoras portátiles tienen fuente? Y deberían tener, ¿no? No tienen fuente. ¿Y qué usan? ¿Quién transforma la...? Usa un transformador. A ver. ¿Quién se ocupa de transformar la corriente alterna en continua y de darle la energía que necesitan los diferentes dispositivos en una portátil? ¿La placa madre? No, no puede ser. La placa madre tiene un pequeño circuitito que se ocupa de eso, pero hay algo que ustedes lo tienen siempre a mano cuando usan su computadora portátil. ¿Qué es? ¿No sería el cargador? Algo así. El cargador. El cargador se encarga de hacer las funciones de la fuente, ¿sí? El cargador de la portátil cumple las funciones de la fuente en cuanto a protección, suministro de energía y transformación. Por eso también se le dice el transformador. Porque el transformador, ¿qué? Uy, ¿qué es ese ruido? Cuando decimos transformador, ¿qué es lo que transforma? La corriente continua, la corriente alterna en continua. Y los 220 voltios en los pequeños montos de voltaje que necesita el equipo. Dentro de la portátil hay un pequeño dispositivo que se encarga de hacer la distribución interna, ¿sí? Distribuye la corriente al disco, a los diferentes chips de la motherboard, pero no es una fuente de alimentación ni mucho menos. Y otra misión que cumple el transformador y el cargador es mantener la carga de la batería, ¿sí? No solamente hace toda la función de transformación y distribución, sino que además le da carga a la batería que tiene la notebook. ¿Sí? Ahí está mostrando el Tizi una compu desarmada, una notebook desarmada, y ahí donde va la entrada del cargador generalmente hay un pequeño chip asociado a la distribución de corriente. Ahí debe estar esa es la entrada el toma de la corriente. Eso va directamente a una pequeña plaquita que se encarga de distribuir la energía adentro. Espectacular, Tiz. Bien ahí, ¿todos lo vieron? No lo veo, Tiz. Sí. El Lauti no lo ve. Es que hay dos tisis, tenés que tocar uno y aparece. Ah, Claro, hay uno que tiene la cámara y otro que no tiene la cámara. Claro. claro, el que está con el skate no. Es un el otro. compa. El señor lo borró, en orden. Profe, yo Dígame. tengo una duda. Yo, por ejemplo, tengo el tema, ¿no?, de los discos SSD. Sí. ¿Tiene una relación con esto?
Y finalmente todo termina relacionado, porque el disco SSD va a estar instalado dentro del gabinete de la computadora y va a ser alimentado por un cable de la fuente. Así que sí, Claro, bueno, el disco SSD, según lo que yo investigué, lo que yo busqué, es en realidad algo totalmente contrario al disco, no, la memoria RAM. O sea, ambos son de almacenamiento, ¿no? Tanto la memoria RAM como sí. el disco SSD. Pero, No, la RAM no es de almacenamiento. Bueno, algo parecido. Claro, guarda el concepto porque la memoria es temporal. En la memoria no puedes guardar nada. La memoria RAM va a guardar los datos que estás usando en este momento. Lo que vos tenés cargado en la compu mientras trabajás con ella está en la memoria RAM. Después sí, si vos te instalás un juego o descargas archivos o sacás fotos y las guardás en el disco, eso sí va para el disco SSD o al otro. Y queda para almacenamiento ahora que me permanente. acordé, en el disco ese, yo con lo que busqué, hay una parte que menciona algo de unos puentes de NAND. ¿Qué sería el NAND? Los puentes NAND son... ahí estamos hablando de cuestiones técnicas a nivel electrónico. Son puentes lógicos que conectan celdas con unas celdas con otras, ¿sí? Los AND, los OR, los NOR, son todos sistemas de transmisión de información entre transistores, que son finalmente los elementos más chiquititos que componen ese tipo de discos, ¿sí? Claro, pero si son transitorios, ¿por qué? Viste que, bueno, vos pedías ahí que busquemos cómo sea proyectar a futuro el Sí, aparato que nos toque, ¿no? Bueno, por ejemplo, el mío dice que en pocos años va a dominar el mercado sí. del almacenamiento, ¿no? Pero, viste, que también pediste las variantes. Bueno, en el tema de las variantes me figura el NAND, pero ahora yo digo, si el NAND acaba de decir que es como un transmisor, ¿no? Que conecta una celda con otra, ¿por Sí. qué va a ser como el SSD? Porque mientras más cantidad de esos puertos puedan miniaturizar e integrar dentro de los discos, esos discos van a tener mayor capacidad y sobre todo mayor seguridad a los datos. Porque algo que en lo que todavía fallan los discos SSD es el tema de brindarte seguridad en capacidad. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Mientras más grande es el disco, menos seguro es. Ese es el ¿Pero problema de por los discos qué? SSD. ¿Pero por qué menos seguro que te puede entrar la gente a sacar los datos? ¿O qué No, onda? menos seguro porque puede fallar. Ah, ¿Viste que un pendrive un día lo pusiste y no anduvo más? ¿No te ha pasado que un pendrive o una tarjeta de memoria de pronto ¡pac! Deja de funcionar? no me acuerdo, creo que no, pero... A mí me ha pasado con una tarjeta de memoria de un teléfono y con pendrive me ha pasado frecuentemente de ponerlo y que deje de funcionar. Y es un riesgo. Eso, trasladalo a un disco donde vos tenés 500 mega o 500 giga o 1 tera de información y te querés matar. Que prendiste la máquina y no te arrancó el disco es una locura. Por eso los SSD todavía vienen chicos. Vienen de 256, de 512. No se animan a largar más grandes todavía porque no te ofrecen la garantía de que la información va a permanecer mucho tiempo en ellos. Claro. La evolución de este tipo de circuitos, de puertas, AND, NAND, OR, NOR, va a hacer que esa tecnología mejore. Y va a mejorar y seguramente lo van a lograr como viene pasando siempre. Y dentro de unos años sí, ya ni siquiera van a existir los discos convencionales. Van a venir directamente las máquinas con discos de estado sólido. Por ahora vienen muchas máquinas híbridas, ¿sí? Te viene un disco de 256 GB SSD y 1 tera del disco convencional. ¿Para qué? En el SSD le metes el sistema operativo, Windows. Entonces la máquina arranca que vuela. La prendes y ya tenés la ventanita de Windows. Y en el de 1 tera pones tus datos para que no los pierdas. Ya vamos a llegar a esa parte, chicos. Cuando lleguemos ahí vamos a dar bien en detalle todo eso. Bueno. Por hoy yo quería ver nada más que esto. Me alcanzaba con que viéramos gabinete y fuente. No sé si les ha quedado claro, si tienen alguna otra duda para sacar, alguna pregunta que quieran hacer. Profe, Sí, yo quería hacer una pregunta, pero sobre el tema de
de la parte trasera del gabinete, o sea, de lo que... Sí. Ahí vi que lo hiciste, está bueno. A mí se me había jodido la entrada VGA Sí. y me habían dicho que tendría que comprar una placa de audio, De video. de video auxiliar. Sí. Te dijeron bien. Si se te Ah. daña la entrada de VGA, la entrada de la salida de monitor, que viene on board, o sea que está integrada con la motherboard en la computadora, tenés que poner una placa de video externa. Que ahí podés aprovechar y si tenés disponibilidad para invertir, te compras una placa aceleradora, qué sé yo, una Nvidia, no te digo una 1050 que vale un montón de plata, pero una placa que te mejore la calidad de video. O si no, una genérica, una estándar que es barata y reemplaza la onboard tranquilamente. Onboard es la que viene integrada en la motherboard, la que viene ya... Ahí el TC, si tiene la motherboard, podemos ver. ¿Ves ese enchufe que está... ese de color azul? Esa es una motherboard primero, es una placa madre, una placa principal. Y ese conector azul es la salida de video. Significa que esa motherboard tiene video integrado. O sea que no tenés que comprarle una placa de video aparte. Pero claro, si se te daña, sí, no te queda otra alternativa que poner una placa de video dedicada. Que se conecta en esos zocalitos blancos que ahora Tiziano nos va a mostrar. Profe, una pregunta. ¿La mother viene con la integrada o el procesador? No, bueno, a veces el procesador, sí. A veces la mother, a veces el procesador. El procesador tiene un chip. El procesador suele traer Bueno, no suele traer. Hay procesadores que traen. Por ejemplo, los AMD, los A8, A9, A10, A12 vienen con un Intel. Sí. Con un video Intel. Los Intel traen sus propios chips, sus propios apartados de video Sí. también. Y si no, viene el chip integrado en la ¿Cuál placa. los decías, profe? ¿Eh? ¿Cuál socket los decía? Poner así de plano a la placa. ¿Así o así? No, como lo pusiste recién. Así. Eso. Ese zócalo blanco que está ahí abajo, a la derecha. Largo, es un zocalito blanco largo. Ahí, ese zócalo se llama PCI. PCI. Y ahí se suelen conectar las placas de video. Si vos te compras una placa de video PCI, la vas a conectar ahí, en ese zócalo. Y te va a quedar saliendo, asomando para afuera, la nueva salida VGA. Queda anulada la otra y vas a usar la nueva. La clase que viene nos vamos a dedicar todo a motherboard, porque la motherboard es muy amplia, chicos, tiene muchísima cantidad de cosas. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? No. Yo en la semana de acá a la próxima clase les voy a estar subiendo un PDF con un poco la síntesis de lo que vamos viendo, síntesis y ampliación de lo que vamos viendo cada clase. Cosa que lo que no está en el documento compartido lo tengan en ese documento aparte. Va a ser como por un lado síntesis, por otro lado ampliamos temas, ¿sí? Así no queda nada en el tintero. Bueno, otro tema que les quería contar, que no tiene nada que ver con esto, es que ustedes tienen inglés con Gaby Loncar. Y Gaby está armando un proyecto en el que quiere hacer algunas cuestiones medias así como cooperativas también. Y queremos hacer un blog. Así que en estos días van a recibir mail, van a decir, ¿esto qué es? Van a recibir un mail para hacer como colaboradores, como que van a tener la autorización para publicar en un blog que vamos a hacer para un proyecto que va a incluir a informática y a inglés, ¿sí? Así que estén atentos, no lo borren ese mail porque les va a permitir acceder al blog. El blog es como una página donde se pueden publicar contenidos para comentar, para compartir con grupos abiertos o cerrados. Nosotros creo que lo vamos a hacer cerrado al curso, ¿sí? Les cuento para que más o menos estén al tanto y después si la Gaby les cuenta les va a dar más detalles.